En la antigua región de Frigia, cuando los dioses todavía recorrían la tierra disfrazados de mortales, se valoraba por encima de todo la hospitalidad, una virtud sagrada conocida como xenia. Ofrecer pan, techo y protección al viajero desconocido no era solo un acto de cortesía, sino un mandato divino que podía atraer la bendición o el castigo de los inmortales. Esta es la historia de dos ancianos, Filomón y Baucis, cuyo ejemplo de bondad y amor mutuo perduró a través de los siglos como una de las más altas demostraciones de compasión hacia el prójimo. Filomón y Baucis no siempre fueron tan pobres como cuando los dioses llegaron a su puerta. En su juventud habían conocido tiempos de relativa prosperidad. Sus tierras producían trigo y cebada en abundancia, y los árboles frutales de su huerto aseguraban manzanas y aceitunas para la venta en el mercado. Sin embargo, años atrás, una prolongada sequía asoló la región. El sol abrasador marchitó los campos y secó los pozos. Al ver sus cosechas destruidas, muchos en la comarca se volvieron amargos o desesperados. Algunos robaron lo que pudieron de sus vecinos para sobrevivir. Pero Filomón y Baucis reaccionaron de manera diferente. En lugar de hundirse en la rabia, recordaron sus creencias en la benevolencia de los dioses y optaron por conservar la calma y su fe. Perdieron casi toda su cosecha, malvendieron los animales para no dejarlos morir de sed y acabaron con una pequeña parcela que apenas daba para subsistir. Aún así, nunca dejaron de compartir un puñado de trigo o un jarro de agua con aquellos que lo necesitaban más que ellos. Su compasión se fortaleció ante la desgracia. Los años siguientes no fueron sencillos. Sobrevivían gracias a su pequeño huerto y a la cría de un par de aves de corral. Entre ellas, un ganso viejo que, por cariño, se había convertido más en mascota que en alimento. Aún sumidos en la pobreza, o quizás por ello, mantenían un corazón generoso. La pérdida de un hijo único, fallecido en la infancia a causa de una fiebre, les hizo valorar cada instante de la vida y cada alma necesitada que llamaba a su puerta. Encontraron consuelo en la devoción a los dioses, especialmente en Zeus, protector de la hospitalidad, y vivían con la confianza de que su bondad no pasaría inadvertida. El amor entre Filomón y Baucis había nacido en su adolescencia y maduró con cada prueba de la vida. Él solía contar cómo la primera vez que la vio, quedó prendado de su sonrisa suave. Ella, por su parte, se enamoró de la mirada honesta de Filomón. Décadas después, la chispa de su cariño seguía viva en pequeños gestos cotidianos. Cada mañana, él se encargaba de buscar leña cerca del arroyo seco. Antes de partir, le apartaba un mechón de pelo plateado a Baucis de la frente y le susurraba: «No te preocupes, esposa mía, regresaré pronto». Baucis, mirándolo con ternura, le sonreía y respondía con una frase que ambos repetían desde sus épocas más difíciles: «Juntos hemos superado peores tormentas». Mientras él estaba fuera, Baucis organizaba el modesto hogar. Se afanaba en preparar algo de comida con las pocas verduras que crecían en su reducido huerto. Al anochecer, Filomón regresaba cargado de leña y, por mucho que sus huesos crujiesen, no dejaba de alargar el brazo para acariciar la mano arrugada de su esposa al entrar. Aquel sencillo contacto hablaba más fuerte que cualquier juramento, pues era la prueba de un amor inquebrantable. Un día, Zeus y Hermes, disfrazados de viajeros, llegaron a la región de Frigia. El dios del trueno adoptó la apariencia de un anciano con ropas desgastadas y andrajosas sandalias. Hermes, su hijo, tomó la forma de un joven escuálido con mirada vivaz. Ambos guardaban en su interior el poder divino, pero se habían cubierto de polvo y cansancio para poner a prueba la hospitalidad de los hombres. La aldea, situada a pocos kilómetros de la cabaña de Filomón y Baucis, lucía, a simple vista, próspera.
Las casas de adobe se alzaban con techos de paja firme, y algunas familias incluso tenían joyas o reservas de grano que guardaban en grandes vasijas. No obstante, al tocar puerta tras puerta, Zeus y Hermes hallaron una realidad bien distinta. La gente se mostraba recelosa, hiriente y cruel. «¡Largo de aquí!», gritó un aldeano con anillos de oro en los dedos. «No tengo por qué mantener vagabundos». En otra casa, una mujer se asomó a la ventana y, tras espiar a los dioses disfrazados, cerró con violencia la contraventana, negándose siquiera a contestar. Un niño, curioso, se acercó a ellos y les arrojó una pequeña piedra, burlándose. Zeus y Hermes percibieron la pobreza de espíritu que reinaba a pesar de los recursos materiales. Nadie quiso ofrecerles ni siquiera un mendrugo de pan. A medida que el sol descendía, el cansancio y la decepción se hacían evidentes en sus rostros humanos. Pero antes de juzgar a toda la comarca, decidieron caminar hasta las afueras del poblado, donde se vislumbraba la luz vacilante de una sola cabaña humilde. La casa de Filomón y Baucis se distinguía por su sencillez: paredes de tablas viejas y cañas maltrechas, un techo de paja que dejaba entrar el viento, y un pequeño fogón que desprendía un tenue resplandor a través de la puerta entreabierta. Zeus, tomando aire, golpeó suavemente en la madera. «Buena gente, ¿podemos descansar aquí esta noche? Hemos recorrido un largo camino y no hallamos refugio». Durante unos segundos no se escuchó más que el siseo del viento. De pronto, la puerta se abrió lentamente y apareció la figura encorvada de un anciano de canas blancas y semblante bondadoso. Era Filomón. Con él, asomando el rostro, se encontraba Baucis, cuyo gesto reflejaba una mezcla de timidez y cortesía. «Entrad, amigos». La voz de Filomón denotaba un caluroso alivio por tener visitas. «No podemos ofrecer grandes lujos, pero lo poco que tenemos es vuestro». «Sed bienvenidos», agregó Baucis. «El fuego está encendido, y así podréis calentar vuestros huesos». Los ancianos se apartaron con una sonrisa apacible, dejando a los recién llegados pasar. El interior de la cabaña era muy modesto: un único espacio con una mesa pequeña de madera, 2 taburetes y un lecho estrecho en la esquina. Aún así, la atmósfera era agradable, pues reinaba un calor de hogar que los dioses no habían sentido en todas las puertas que habían tocado. Enseguida, Filomón y Baucis mostraron la naturalidad de quienes habían acogido forasteros en otras ocasiones, pese a su escasez de recursos. Filomón desempolvó un banco para que los visitantes se sentaran, mientras Baucis retiraba cuidadosamente los parches del mantel y lo extendía sobre la mesa. Se le notaba un leve nerviosismo, deseosa de que todo estuviera a la altura de las circunstancias. «Disculpad si la comida es poca», dijo Baucis con voz suave. «Nuestras tierras no han dado mucho fruto últimamente, pero haré un caldo con las verduras que logré recoger esta mañana». «Vuestra acogida vale más que cualquier banquete, señora», respondió el joven Hermes, aparentando ser un simple viajero. Mientras Baucis preparaba el caldo, Filomón fue a buscar un cántaro de vino, bastante aguado, que conservaban para ocasiones especiales. Colocó con cuidado 4 escudillas de barro y llenó la primera. Se disculpó por no poder brindar algo de mayor calidad, pero sus ojos reflejaban una hospitalidad sincera. «Hace algunos años, cuando el cielo se negó a regalarnos lluvia, lo perdimos casi todo», explicó Filomón. «Desde entonces, nos alimentamos con lo que nos da el huerto y unas pocas aves». Baucis, que removía el caldo con una cuchara de madera, asintió. «No podemos quejarnos. Los dioses nos han dado salud y este techo, aunque sea humilde. Y mientras tengamos la fuerza para trabajar, compartiremos con aquel que lo necesite». Zeus eclosionó en una mirada reflexiva.
Sentía que, bajo la figura de aquel anciano aparentemente frágil y aquella mujer de semblante apacible, latía un corazón de oro inquebrantable. Mientras el caldo se cocinaba, los forasteros observaban la complicidad de la pareja. Baucis, al ver que Filomón se inclinaba para atizar el fuego, se apresuró a sostenerlo levemente por el brazo, temiendo que su espalda se resintiera. Él, en respuesta, le acarició la mano arrugada y le susurró: «No te preocupes, esposa mía. He salido a por leña en días mucho más fríos que este». Baucis sonrió. Su mirada brillaba con la dulzura de quien ha compartido décadas de vida y batallas diarias. «Juntos hemos superado peores tormentas», repitió ella en un murmullo que los dioses alcanzaron a oír. Ese sencillo intercambio bastó para mostrar un amor tan sólido como las raíces de un olivo centenario. No necesitaban grandes declaraciones, solo el roce de sus manos y la calma de saberse el uno al lado del otro. Mientras cenaban, Baucis preguntó con delicadeza qué los había traído hasta allí. Zeus, aún fingiendo ser un anciano, relató la verdad a medias: que ellos buscaban posada y que habían sido rechazados en todas las casas de la aldea. «Nos han cerrado las puertas», comentó Hermes. «Un hombre adinerado, con anillos dorados, se burló de nuestra apariencia y hasta un niño nos arrojó piedras». Parece que la compasión ya no habita ese lugar. Filomón y Baucis se miraron con tristeza. Sabían que muchos de sus vecinos habían permitido que la amargura arraigara en sus corazones tras las sequías y las pérdidas. Aunque los aldeanos en su juventud habían sido amistosos, ahora se habían vuelto huraños, ansiosos por no perder lo poco o mucho que conservaban. «Es una lástima», dijo Baucis. «Su prosperidad no es auténtica, si han olvidado la necesidad del otro». Los dioses, sin mostrar su verdadero temple, guardaron silencio, pero intercambiaron una mirada en la que se leía un atisbo de ira contenida. El rechazo al forastero era una afrenta a Zeus, el dios que tutela la hospitalidad. Cuando Filomón sirvió más vino en las escudillas, Baucis notó que el cántaro no se vaciaba. Lo observó con una mezcla de asombro y temor. ¿Cómo podía seguir saliendo vino de un recipiente casi vacío? Primero creyó que era un efecto de la luz, pero tras varios intentos comprendió que algo sobrenatural sucedía. «Filomón», susurró a su esposo, «¿te has fijado en el cántaro?». Él lo levantó. Sin lugar a dudas, el nivel del vino parecía inagotable. Sus manos temblaron. Se acercó al supuesto anciano y al joven viajero y se arrodilló con reverencia. «Señores, perdonad si nuestras ofrendas son escasas. Si sois dioses o tenéis algún poder que no comprendemos, os rogamos no nos juzguéis con severidad. Hemos dado lo mejor de nuestra humilde casa». Baucis, con los ojos nublados por la emoción, se puso de pie y miró al ganso viejo que correteaba por el interior, al que tenían gran aprecio. Vaciló un instante, recordando sus noches de compañía y su graznido que anunciaba los amaneceres. El ave los había ayudado a mantener el ánimo en los días de hambruna, una especie de mascota fiel. Pero en su mente resonaba la idea de que los dioses honraban la hospitalidad suprema, y a veces se ofrecían sacrificios de animales en su honor. «Es todo lo que tenemos», murmuró ella. «Lo sé, esposa», contestó Filomón con un nudo en la garganta. «Pero los dioses valoran la generosidad por encima de todo». Decididos, comenzaron a perseguir al ganso, que, asustado, corría de un lado a otro, agitando las alas en la pequeña estancia. El ave graznaba, intentando escapar, y Baucis vacilaba cada vez que lo tenía al alcance. En uno de esos forcejeos, el supuesto anciano, Zeus, la observó con una mirada tan intensa que ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda,
como si una fuerza superior le susurrara que aquella prueba era suficiente. Antes de que Filomón y Baucis pudieran sacrificar al ave, Zeus se alzó y levantó la mano. «Deteneos», dijo con voz solemne, muy distinta a la de un anciano cansado. «Vuestra bondad ha sido probada». El viajero joven, Hermes, se incorporó a su lado, dejando ver una centella de luz en sus ojos. El aire de la cabaña se tornó denso, como si un rayo de sol iluminara el interior con un resplandor imposible a esas horas de la noche. La apariencia humana de los dos forasteros se esfumó, y en su lugar aparecieron Zeus, el rey de los dioses, con ropajes blancos y la fuerza de la tormenta en su mirada, y Hermes con sus sandalias aladas y un halo de energía divina. Filomón y Baucis cayeron de rodillas, incapaces de sostener la grandeza que tenían frente a sus ojos. El ganso correteó a un rincón, aterrorizado, mientras la pareja se sumía en un silencio sagrado. «He recorrido vuestra aldea y ningún hombre ha abierto su puerta a los viajeros», sentenció Zeus. «Todos han encerrado su corazón a la bondad. Todos menos vosotros. Soy Hermes, mensajero, y doy fe de la misericordia que habéis ofrecido», añadió el dios alado. «Vuestra humildad brilla más que cualquier palacio». Los ancianos, sobrecogidos, apenas podían articular palabra. Filomón se atrevió a balbucear. «Perdonadnos si nuestro techo es indigno de dioses tan grandes». «Vuestra casa se ha convertido en un palacio a mis ojos», contestó Zeus. «Levantaos y seguidnos. Ha llegado la hora de abandonar este lugar. Mi justicia caerá sobre los impíos». Con un gesto de la mano, Zeus les indicó que tomaran lo imprescindible. Los ancianos apenas recogieron una manta y siguieron a los dioses por los oscuros senderos, ascendiendo hacia una colina cercana. El cielo se cubrió de nubes negras y el viento empezó a soplar con furia creciente. A lo lejos se oían truenos y se veían relámpagos que iluminaban la aldea con destellos sobrecogedores. Al llegar a la cima, Filomón y Baucis contemplaron un espectáculo dantesco. Las nubes se desgarraron y vertieron una lluvia torrencial. El agua bajaba con furor inusitado, anegando la tierra. Los tejados de la aldea desaparecían bajo la corriente. Las casas se desmoronaban una tras otra y la gente lanzaba gritos de desesperación. Algunos intentaban trepar a lugares altos, pero la inundación era incontenible. Baucis, con el rostro empapado de lluvia y lágrimas, se aferró a Filomón. «Dioses, tened piedad de sus almas», exclamó él sintiendo un dolor genuino en el pecho. A pesar de haber sido rechazados, no podían alegrarse de la tragedia de aquellos vecinos. Zeus, con semblante severo, miró la devastación. «Han recogido lo que han sembrado. Su indiferencia y crueldad hacia el huésped merecen este castigo». Hermes, aunque compasivo, se mantuvo en silencio, sabiendo que la voluntad de Zeus estaba por encima de su propia condescendencia. En pocos minutos, la aldea se transformó en un vasto lago que reflejaba los relámpagos, dejando bajo el agua todo rastro de vida humana. Cuando la tormenta empezó a amainar, Filomón y Baucis se giraron para ver su propia cabaña. Sin embargo, lo que divisaron fue un milagro. Sobre una pequeña elevación donde antes se alzaba su humilde casa, se levantaba un espléndido templo con columnas blancas y un tejado dorado que brillaba con los primeros destellos de la luna emergente. Los muros parecían cincelados en mármol y las puertas exhibían relieves que representaban hazañas de los dioses. Los ancianos se miraron incrédulos, incapaces de procesar tanta maravilla. Zeus alzó su voz. «Filomón y Baucis, dignos de mi favor, este será mi templo y el de mi hijo Hermes. Os nombro sacerdotes y guardianes de este santuario.
En él perpetuaréis el culto y recibiréis a cuantos peregrinos busquen refugio. Baucis se arrodilló conmovida. Señor, no hemos hecho más que cumplir con la hospitalidad que enseñaste a los hombres. Zeus respondió con un gesto que mezclaba ternura y solemnidad. Vuestra bondad se alza por encima de la miseria humana que hemos presenciado. Pedid lo que deseéis. Vuestra plegaria será concedida. Filomón y Baucis sintieron que el temblor de sus cuerpos viejos se volvía más intenso al contemplar al dios del Olimpo y a su mensajero. Se tomaron de las manos como lo habían hecho siempre que la vida los ponía a prueba. Filomón, conteniendo la emoción, dijo: Señor, no aspiramos a riquezas. Nuestra mayor anhelo es servir en tu templo hasta el final de nuestros días, como agradecimiento por tu misericordia. Pero, sobre todo, te suplicamos que nunca nos separemos el uno del otro. Hemos permanecido juntos en la dicha y en la desgracia, y no soportaríamos la soledad de ver al otro partir primero. Permítenos, pues, morir al mismo tiempo, para que uno no tenga que llorar al otro. Baucis, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. Queremos seguir amándonos aun cuando el destino nos reclame. Zeus, conmovido, proclamó: concedido. Vivid en este templo tanto como el hilo de vuestras vidas se extienda. Cuando llegue vuestra hora, partiréis juntos para que vuestra unión no se quiebre jamás. Con el paso de los años, Filomón y Baucis cumplieron su tarea con devoción. Recibían a los viajeros que se acercaban, narraban la historia de la destrucción de la aldea y explicaban la importancia de la hospitalidad. La fama de aquel templo floreció y peregrinos de regiones lejanas acudían para ofrecer sus respetos a Zeus y Hermes. Durante ese tiempo, el amor entre Filomón y Baucis siguió reflejándose en gestos diarios. Él siempre cubría a Baucis con su manto si sentía el aire frío de la madrugada, y ella le ofrecía el primer sorbo de té de hierbas para que entrara en calor. Cada arruga nueva en sus rostros parecía un anillo más en el tronco de un árbol, testimonio de su historia compartida. Finalmente, un día, el cansancio se hizo insoportable para sus cuerpos longevos. Mientras preparaban una sencilla ofrenda en el altar, ambos sintieron un extraño hormigueo que ascendía por sus piernas. Filomón se llevó la mano al pecho y Baucis buscó su mirada, comprendiendo que había llegado el momento prometido. «No te sueltes de mi mano», susurró Baucis. «Jamás lo haré», respondió Filomón con la voz entrecortada. Entonces sus pies echaron raíces en el suelo del templo. La carne y la ropa se fundieron en una corteza que fue subiendo desde las plantas hasta cubrir sus torsos y rostros. Baucis se transformó en un tilo de hojas suaves y fragantes, símbolo de su dulzura maternal. Filomón en un roble recio y protector, reflejando la fortaleza con la que había sostenido a su familia. Sus ramas, como brazos extendidos, se entrelazaron en un tierno abrazo eterno. La gente que presenció aquella escena quedó maravillada. Con el tiempo, los peregrinos aprendieron que el roble y el tilo, unidos en su tronco, representaban la fuerza y la ternura indivisibles. Las hojas del tilo, suaves y melodiosas con el viento, evocaban la compasión con que Baucis había recibido a los forasteros. Las ramas robustas del roble, en cambio, manifestaban la protección y el amparo que Filomón brindaba a todos quienes llegaban en busca de cobijo. Nadie se atrevía a dañar una sola rama de aquellos árboles, pues se sabía que Zeus, en su poder, castigaría con dureza a quien osase profanar el símbolo de la hospitalidad perfecta. Por el contrario, muchos tocaban sus troncos para pedir la bendición de un amor tan puro, o se sentaban a la sombra de sus hojas para meditar sobre la fugacidad de la vida y la grandeza de un gesto desinteresado.
Con el tiempo, el zumbido de las abejas revoloteando entre las flores del tilo y el rumor del viento meciéndose en las ramas del roble componían una música suave que parecía dar la bienvenida a cada nuevo visitante, recordándole que la hospitalidad, por modesta que sea, es sagrada a los ojos de los dioses. Así concluye la historia de Filomón y Baucis, dos ancianos que encarnaron la bondad y el amor inquebrantables. Sus nombres permanecieron en la memoria colectiva, no como grandes reyes ni héroes de guerra, sino como ejemplos de humildad y devoción a la virtud de la hospitalidad. El templo que surgió en lugar de su choza atestigua que ningún acto de misericordia pasa desapercibido a los ojos divinos. La riqueza más duradera es la que se cultiva en el corazón. Zeus y Hermes, después de premiar a la pareja, regresaron al Olimpo. Pero la enseñanza quedó grabada en la tierra de Frigia y viajó de boca en boca hasta llegar a nuestros días. Quien escucha esta leyenda reflexiona sobre el poder de un plato de sopa compartido, un techo ofrecido bajo la lluvia o una mano tendida al extraño que llama a nuestra puerta. La senia o la hospitalidad sagrada no solo ampara a los dioses disfrazados de mendigos, sino que ennoblece el espíritu humano. Filomón y Baucis, transformados en dos árboles abrazados, son la viva imagen de que el amor y la compasión pueden triunfar incluso en medio de la destrucción, y de que, al final, la mayor riqueza radica en el calor que damos y recibimos de aquellos que pasan por nuestro humilde hogar. Aquellos que contemplen el roble y el tilo entrelazados, si prestan atención, tal vez oigan un susurro en el viento, como un consejo ancestral que sigue resonando. Juntos hemos superado peores tormentas. Con estas palabras, Filomón y Baucis parecen recordarnos que todo obstáculo puede vencerse si mantenemos firme la fe en la bondad y la hospitalidad, virtudes que ni los más crueles destinos podrán arrancar de los corazones verdaderamente generosos.